Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Espero que estéis todos muy bien, porque hoy os tengo algo muy importante que contar. Hemos crecido muchísimo, de verdad, no sabéis lo contenta que estoy. Sí, aunque me veáis seria, estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque en poco tiempo, de verdad, esta familia está creciendo mogollón y estoy in love. Y nada, como creo que es un tema muy importante y creo que es necesario, voy a volver a grabar el vídeo de cómo decirle a mi familia y por qué decirle a mi familia que soy trans o que soy LGTBIQ+. Así que ponte cómodo, prepárate unas buenas palomitas o lo que te dé la gana y comencemos. Comencemos. Voy a empezar por qué decirle a mi familia que soy trans o soy LGTBIQ+. ¿Por qué? Pues porque es tu felicidad, es necesario que seas feliz, que seas tú mismo, que seas tú misma, que seas tú misma. De verdad, es muy importante no ocultar tus sentimientos, no ocultar quién eres, porque... Como yo siempre digo, en la vida no puedes vivir una mentira. Yo sé perfectamente que no es fácil decírselo a tu familia y también influye mucho el tipo de familia que tengas, porque sí, influye y muchísimo. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque yo siempre he tenido una familia que me ha apoyado en todas mis decisiones, que siempre me ha respetado, que siempre me ha dado un empujón para que sea yo misma, y aún así me costó muchísimo decirlo, porque como cuando hice el primer vídeo, que os lo conté, que os lo voy a dejar por aquí, no lo sé dónde se pondrá ese vídeo, pues también me costó muchísimo decírselo, porque la verdad que a veces dices, ¿y si no me apoyan? ¿Y si no me respetan? ¿Y si no? ¿Y son tantos y si no, que de verdad que muchas veces te vuelves absolutamente loca. Pero creo que fue una de las decisiones más importantes de mi vida, decirle a mi familia de una vez por todas quién era, cómo me sentía, qué me estaba pasando. Y por eso con este vídeo te apoyo, te animo a que le digas a tu familia que eres LGTBIQ+, ya no solo que eres trans, si eres trans, o que eres lesbiana, si eres lesbiana, o que eres gay, si eres gay. O sea, me da absolutamente igual. Te apoyo y te animo a que por favor se lo digas. Aparte que es que si estás viviendo una mentira en tu vida, no vas a ser feliz nunca. Entonces es como, solo tengo esta vida, solo voy a vivir esta vida, hasta donde yo sé, y todo el mundo sabemos, solo tenemos esta vida, y necesitamos y merecemos ser felices. Que es que, de verdad, ¿por qué ocultar nuestra realidad? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo ocultes, díselo, sé feliz, lánzate. Y es que yo en mi canal de YouTube intento contar toda mi experiencia como mujer trans, pero hay muchas cosas que no he contado, hay muchas cosas que todavía no sabéis. Intento contar todo lo bueno, pero también ha habido muchas cosas malas, porque las ha habido, pero yo siempre intento centrarme en lo bueno, aunque algún día contaré también cosas malas, que por cierto también he contado muchas cosas malas, como el story time de citas con chicos que eran retrógrados 100%, pero bueno, ese es otro tema. Ahora me voy a centrar en lo que estamos hablando. A ver, ¿por dónde me llegaba? Que sí, que se lo tienes que decir, que salgas del armario sea como seas, que solo hay una vida y que te lances, que desde aquí estoy yo para apoyarte, Abril Frontela está para apoyarte, que si necesitas apoyo, que no dudes en escribirme, tanto por Instagram, que os lo voy a dejar por aquí abajo, como por YouTube en comentarios. De verdad, de corazón, que el Abril te apoya. Y ahora vamos por los consejos para que le digas a tu familia que eres LGTBIQ+. Vamos a por ello. El primer consejo es que te sientas cómodo, cómoda o cómode, que no estés nerviosa, nervioso o nerviose, de verdad, que estés tranquilo, tranquila o tranquile.
también me gustaría decirte de verdad que prepares un ambiente cómodo, que el ambiente sea cómodo, que tu familia esté tranquila, que esté relajada, que esté un día, pues a lo mejor tu padre sentado en el sofá y leyendo el periódico tranquilamente, tu madre leyéndose un libro tranquilamente y que les digas: mamá, papá, tenemos que hablar de algo muy importante para mí, quiero deciros cómo me siento, quiero deciros cómo soy y necesito que me apoyéis. Y después de todo eso, pues se lo sueltas tranquilamente, relajada y ya está. Y también quería deciros que les entendáis, que yo sé que muchas veces es difícil de entendernos. Entonces, les tienes que explicar cómo te sientes y les tienes que explicar un nuevo mundo de diversidad, porque hasta nosotras mismas nos hemos tenido que educar en diversidad, porque yo soy la primera que se ha tenido que educar en diversidad. Como digo yo siempre, nadie en esta vida, nadie nace sabiéndolo todo. No les recriminéis si no saben de algo, si te preguntan algo, si al principio, si les dices que eres trans, les cuesta tratarte en masculino o al contrario en femenino o al contrario en género neutro. No se lo recriminéis porque claro, es algo nuevo para ellos y tienen que aprender y tienen que aprender a respetarte, porque mi familia también le costó. O sea, es más, me acuerdo que al principio muchos de mi familia me trataban en masculino todavía, pero yo no se lo tenía en cuenta porque lo hacían sin querer. Y cuando una persona lo hace sin querer, que no para hacer daño, hay que perdonárselo y hay que, pues, educarle. Y ya está, simplemente hay que educarlos. Y ahora os voy a contar un poquito cómo se lo conté yo a mi familia. Aunque tenéis el vídeo que os he dicho, que os lo dejo por aquí o por aquí, pero bueno, voy a hacer un resumen de ese vídeo para que no se haga tan pesado, para que no se haga tan largo. Y es que Abril Frontela, decidió juntar a toda mi familia junta en mi casa, tíos, primos, hermanos y demás familia. Amén, 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 amén. Llamarles uno por uno, tiqui, decirle: hola, buenas tía, puedes venir a mi casa este día a tal hora que voy a invitar a tal para tomar un café. Hola, buenas primo, prima, puedes venir a mi tía. Puedes venir a mi casa a tomar café, que tengo algo muy importante que decir. Hasta que reuní a toda mi familia en mi casa, porque claro, preferí contárselo a todos juntos, aunque como sabéis, mi madre y mi padre pues ya lo sabían perfectamente porque era algo que se veía desde que yo era muy pequeña. Y claro, para no soltar la bomba así de repente, soy Abril, llamadme todos Abril porque soy una mujer y punto. Pues no. Lo primero que hice fue, para calmar la situación, para como romper el hielo, como para quitarle hierro al asunto, decirles, y me hace mucha gracia esto, decirles que me había tocado la primitiva o el euromillón o no sé, que me había tocado muchísima cantidad de dinero. Y claro, mi tía Ana dijo: ¿en serio, Abril? Jolín, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Yo creo que no se lo creyó del todo o quiso disimular, no lo sé, que me lo diga ella cuando me vea. Tía Ana, te mando un beso enorme desde aquí, que te quiero muchísimo. Dime si te lo creíste o no te lo creíste. Lo de la lotería te estoy diciendo. Y nada, cuando estaban todos con la noticia de que me había tocado el euromillón o la primitiva o la lotería, lo que fuera, pues yo me quedé como diciendo: ¿en serio os estáis creyendo que os he reunido porque me ha tocado dinero? No. Y ya pues dije: a ver, calma. Calma, jaja, no, ¿qué ha pasado? No, jaja, ¿qué ha pasado? No, monaja, ¿qué ha pasado? Jaja, no, pasado, jaja, no, calma. Recuerdo la cara de mi padre que me miraba como diciendo: Abril, dilo ya, por favor. Aunque mi padre ya lo sabía porque ya se lo había contado antes que a nadie, pero estaba como diciendo: venga, díselo. Venga, vamos, díselo. Y nada, solté la bomba y les dije eso, pues que era una mujer, que a partir de ahora por favor me llamaran Abril. Bueno, no miento, al principio me llamaban April, porque yo me puse April. Pero ¿qué pasa? Que nadie de mi familia ni gente conocida sabía pronunciar April. Todos me llamaban April
April, de todo menos mi nombre, April. Entonces decidí llamarme Abril a secas porque me encanta el nombre de Abril y decidí llamarme Abril y les dije me llamo Abril y todos me llamaban Abril perfectamente, aunque a día de hoy hay gente que me llama April, de todo. Y yo me lo tomo a risa porque es que es para tomárselo con muchísimo humor. Y eso, que cuando solté la bomba, pues mi tía dijo, si yo ya lo sabía, si es que se te notaba, si es que desde pequeña eres una niña, si ya lo sabíamos, si esto no nos pilla por sorpresa. Y yo, ¿y por qué no me lo habéis dicho antes, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo tan feliz de que mi familia me aceptara, de que mi familia entera, pero es que entera, tanto de parte de madre como de parte de padre, siempre he recibido un apoyo inmenso, un respeto inmenso, un amor incondicional inmenso. Yo de verdad que no me ha podido tocar mejor familia. Si volviera a nacer, elegiría esta misma familia que tengo ahora, tanto de padre como de madre. ¿Y por qué os estoy contando todo esto? Pues porque yo cuando se lo dije a mi familia tenía muchísimas preguntas para mí. Preguntas que si lo ves razonable contestas y si no, no las contestas. Pero yo entiendo esas dudas. Yo entiendo esas dudas porque yo como mujer trans también tuve muchísimas dudas y es normal preguntarlas sin hacer daño y sin faltar al respeto y si tienes confianza con esa persona. Entonces toda mi familia empezó a preguntarme muchísimas cosas, que si me iba a hormonar, que si me iba a operar, que qué es lo que necesitaba, que me tenían ahí para lo que yo necesitara, lo que hiciera falta. Me sentí muy arropada, me sentí con muchísimo apoyo, tanto de primos como de tíos, es que toda mi familia, en serio, toda mi familia. Hasta mis perros. Sí. Hasta todos. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia mi familia. No tengo más que palabras que salen de mi corazón. Y no tengo nada malo que decir de esas personas, que son mi familia. Son mi familia. Por eso he hecho este vídeo, por eso he grabado este vídeo, por eso quiero decirte que por favor, que no vivas una mentira, que solo tenemos esta vida, que estoy segura que tu familia te va a apoyar, aunque al principio les cueste entenderlo, te van a apoyar porque son tu familia y te quieren, que si tu familia no te apoya, que luches por quien eres, que luches por lo que sientas, por lo que eres, siempre lucha y de verdad. Desde aquí te digo que tienes todo mi apoyo, que me puedes escribir, aunque a veces tarde 1.000.000 de años en contestar, porque tengo la bandeja de mensajes por Instagram llena, que no me da tiempo a contestaros a todos, a todas y a todos, no me da tiempo, de verdad. Intento siempre contestar los mensajes importantes, que veo importantes, que necesitan ayuda, pero espero algún día de esta vida poder quitarme todos esos mensajes. Sí, por favor. Y lo dicho, prepara un ambiente cómodo, siéntete tranquila, tranquilo o tranquile, relajada, siéntete a gusto contigo misma. Estoy hablando en femenino porque me apetece. ¿Vale? Que tu familia esté tranquila, que si quieres reúne a todos, primos, tíos y suelta la bomba así y ya está. Te quitas un peso de encima y lo más importante de este vídeo, sé feliz. Sé siempre feliz. Sé siempre feliz. Te lo digo yo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar un día más en el universo de Abril. Si necesitas apoyo o ayuda, ya sabes que puedes contactar conmigo por Instagram, por mensaje directo, que os lo voy a dejar por aquí, abril.fn. Y también, si te ha gustado este vídeo, si te ha servido de ayuda o te ha servido de apoyo, no olvides suscribirte a mi canal y darle mucho amor a la campanita. Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. Y por eso con este vídeo te apoyo, te animo a que le digas a tu familia
Tybert, ven aquí, Tybert. Tybert no me hace caso, está que no me hace caso. Di hola. Di hola. ¿Y cómo se lo puedes decir? Pues muy sencillo. No me va a dejar grabar.